Queridos amigos, bienvenidos una vez más. Hoy nos encontramos en un momento de la historia cargado de tensiones, de giros inesperados y de noticias que estremecen el corazón. Ya son 720 días de un conflicto que no deja de escribir páginas dolorosas. Los titulares corren de un lado a otro. La Organización de las Naciones Unidas anuncia el reconocimiento de un Estado palestino. Hamás, desde Gaza, proclama esto como una victoria política y espiritual. En Yemen, los hutíes intensifican sus ataques con drones contra Israel, e Irán, con pasos cada vez más acelerados, trabaja para restaurar y proteger sus sitios nucleares. Queridos hermanos, son noticias que no solo llenan los periódicos, sino que llegan hasta nuestro hogar, a nuestra mesa, a nuestras conversaciones en familia. Para muchos, es como si el mundo entero se encontrara en un tablero frágil, donde cada movimiento puede provocar un terremoto. Y ante tanto ruido de guerra, de política y de intereses humanos, nos preguntamos, ¿qué lugar ocupa la voz de Dios en medio de este tumulto? La Escritura nos recuerda que la historia no se escribe al azar. Cada suceso, aunque para nosotros parezca caótico, forma parte de un plan más grande. Pero la pregunta es, ¿sabemos leer este tiempo con los ojos de la fe? ¿Podemos ver más allá de los titulares y discernir lo que el Señor nos quiere mostrar? Hoy queremos abrir juntos la palabra y buscar no solo información, sino consuelo, dirección y esperanza. Porque si bien los reinos de este mundo levantan sus banderas, nosotros miramos hacia el reino que nunca será conmovido. Muchos observan estos hechos con la mirada puesta en la geopolítica, analizando estrategias, pactos y amenazas. Otros los siguen con temor en el corazón, preocupados por el futuro de sus hijos y nietos. Y es comprensible, porque lo que ocurre en Medio Oriente parece tener repercusiones en cada rincón del mundo. Pero como creyentes, queridos amigos, nuestra mirada no puede quedarse en lo superficial. Debemos preguntarnos, ¿qué significado tienen estos acontecimientos a la luz de la palabra eterna de Dios? ¿Son simples maniobras humanas, juegos de poder entre naciones, o forman parte de un propósito mayor que el mismo Señor ya nos había anticipado en las Escrituras? La vida, como bien sabemos, es como un tapiz. Desde abajo solo vemos los nudos, los hilos desordenados, las combinaciones que parecen caóticas, pero desde arriba, desde la perspectiva del Maestro, se dibuja un diseño perfecto. Quizás lo que hoy vemos en los titulares son esos hilos confusos, pero detrás de cada suceso hay un plan que avanza hacia su cumplimiento final. Por eso, la pregunta que les dejamos esta noche es clara y profunda. ¿Qué nos está diciendo Dios en medio de este tiempo turbulento? ¿Y cómo podemos, como familias de fe, mantenernos firmes, con esperanza y confianza, mientras el mundo parece tambalear? Queridos amigos, vivimos tiempos en los que las preguntas se multiplican y muchas veces sentimos incertidumbre sobre lo que sucede a nuestro alrededor, pero no estamos sin guía. Para responder a estas inquietudes, tenemos hoy el privilegio de contar con el Dr. Baruch Korman, un reconocido erudito bíblico, quien nos ayudará a mirar los acontecimientos actuales a través del lente profético de la palabra de Dios. Muchas gracias por la presentación. Permítanme comenzar afirmando algo que considero fundamental. La Escritura nos enseña, de manera constante y repetida, que lo que acontece en Israel jamás es producto del azar
ni de decisiones humanas aisladas. En el hebreo bíblico, la palabra moed significa tanto tiempo señalado como cita divina. Esto nos recuerda que cada acontecimiento, cada movimiento internacional, se encuentra bajo un calendario profético que Dios mismo estableció desde la eternidad. No hablamos de casualidad ni de improvisación política. La Septuaginta traduce este concepto con kairos, es decir, un tiempo oportuno dentro del plan soberano. Así comprendemos que los sucesos en Israel, ya sean conflictos, alianzas o aparentes crisis, forman parte de un entramado divino que se despliega de manera progresiva en la historia, y el propósito de todo ello es conducirnos hacia la consumación final en Yeshua el Mesías. Él es la clave que une las promesas antiguas con el cumplimiento futuro. Todo converge en Él, porque Yeshua no solo es el centro del plan, sino también su garantía de plenitud. Esto está escrito, y se cumplirá. Si observamos con atención el Tanaj, lo que llamamos el Antiguo Testamento, descubrimos que Israel no es simplemente una nación más entre las naciones, sino un escenario teológico preparado por el mismo Dios. El pueblo de Israel, la tierra de Israel, y de manera muy especial, la ciudad de Jerusalén, ocupan un lugar central en el diseño eterno del Altísimo. En hebreo, el término Sion, no se limita a un punto geográfico, es símbolo de la presencia divina y del cumplimiento de las promesas. La Septuaginta lo traduce como Sion, pero lo asocia al concepto de lugar escogido, un centro espiritual hacia donde converge la voluntad de Dios. Los profetas nos confirman esta perspectiva. Ellos describen los últimos tiempos con imágenes claras, conflictos entre las naciones, alianzas políticas frágiles, una creciente hostilidad hacia Israel y, en última instancia, un rechazo profundo hacia los propósitos del Señor. El libro de Zacarías, por ejemplo, anuncia que Jerusalén será una piedra pesada para todos los pueblos, señal de que las tensiones internacionales en torno a esta ciudad no son un accidente de la historia, sino parte del escenario profético. Todo esto nos conduce a la figura de Yeshua, el Mesías, porque Él es quien dará sentido final a este drama escatológico. La confrontación de las naciones contra Jerusalén anticipa el momento en que el Mesías regresará para establecer su reino. Esto está escrito, y se cumplirá. El Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno será su nombre. Zacarías 14:9. Para introducirnos en esta reflexión, deseo leer un versículo que es como un ancla firme en medio de la tormenta. En hebreo el texto proclama: Inelo Yanum Velo Yishan, Shomer Yisrael. He aquí, el guardián de Israel nunca se adormece ni duerme. Salmo 121:4. Esta afirmación merece ser analizada con detenimiento. El término hebreo shomer procede de la raíz shamar, que significa guardar, proteger, vigilar con atención y constancia. No se trata de una vigilancia pasiva, sino de una acción activa, intencional y continua. Dios no se presenta como un observador distante, sino como el guardián cercano y atento de su pueblo. El salmista, además, utiliza una doble negación. Lo yanun ve, lo yishan, no se adormece ni duerme. En la literatura hebrea, esta repetición no es redundancia, sino un recurso enfático para subrayar la verdad absoluta. La vigilancia divina es incesante,
mientras los líderes de las naciones se fatigan, mientras las alianzas humanas se quiebran y los imperios se desgastan, el guardián de Israel permanece incansable, firme en su propósito eterno. En la Septuaginta, la palabra philax traduce guardián, y en el Nuevo Testamento se aplica a Yeshua como el buen pastor, aquel que cuida a sus ovejas sin descanso. Esto nos revela que la promesa no se limita a un pueblo o a una época. En el Mesías, esta protección se extiende a todos los que confían en Él. Esto está escrito, y se cumplirá. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10:11. Qué hermoso es saber que, aun cuando todo a nuestro alrededor parece incierto, el guardián de Israel nunca descansa. Él no se cansa de velar por su pueblo, ni se distrae en medio de nuestras luchas. Queridos amigos, esto nos invita a reflexionar. Si el Señor cuida con tanto esmero a Israel, ¿no cuidará también de nuestras familias, de nuestras vidas, de cada uno de nosotros? Tal vez algunos de ustedes están atravesando noches largas con preocupaciones que roban el sueño, pero el Dios que no duerme ni se adormece sigue de pie, vigilante, sosteniendo nuestras vidas. Ahora bien, ¿qué implica todo esto para nosotros? Significa que los sucesos actuales, por más caóticos o desordenados que parezcan, no están fuera de control, sino bajo la mirada soberana de aquel que gobierna la historia desde la eternidad. Recordemos que toda la historia de Israel tiene una dirección clara. Apunta hacia la revelación y la exaltación de Yeshua, el Mesías. Él es el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Lo que los profetas anunciaron con visiones y símbolos encuentra su plena realización en él. En hebreo, la raíz Natandar aparece repetidamente en las promesas de pacto, y todas ellas convergen en el regalo supremo, Yeshua mismo como Mesías y Redentor. El conflicto que vemos hoy en Israel y en las naciones no es simplemente político ni diplomático. En su esencia es espiritual. Las alianzas humanas son frágiles, las estrategias militares pasajeras, pero detrás de todo hay una batalla por la verdad y por la obediencia al propósito divino. Yeshua mismo nos advirtió en Mateo 24: oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. Con estas palabras nos enseñó a interpretar las crisis no como anomalías o accidentes, sino como señales dentro de un proceso profético que conduce inevitablemente a su regreso y al establecimiento del reino de Dios. Esto está escrito y se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Por eso, cuando escuchamos en las noticias que la ONU reconoce un Estado palestino o que Irán busca restablecer su capacidad nuclear, no debemos quedarnos únicamente en el nivel de los análisis geopolíticos. Tales perspectivas son parciales y superficiales. Como creyentes, estamos llamados a elevar nuestra mirada y discernir los acontecimientos desde el lente profético de la Escritura. En hebreo, la palabra goyim se utiliza para referirse a las naciones, y con frecuencia aparece en los profetas en el contexto de confrontación con los planes de Dios para Israel. La Septuaginta traduce este término como etné, que luego en el Nuevo Testamento se emplea tanto para hablar de los pueblos gentiles como del escenario escatológico donde ellos se oponen al reino de Dios. Cuando observamos que las naciones toman decisiones que parecen desafiar la soberanía divina,
Debemos recordar que todo esto está inscrito dentro de la preparación del escenario final, la revelación gloriosa de Yeshua en Jerusalén. El profeta Zacarías anunció que las naciones se reunirán contra Jerusalén, pero el Señor intervendrá con poder para establecer el reinado mesiánico. Esto está escrito, y se cumplirá. Entonces se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Zacarías 14:4. Queridos amigos, lo que acabamos de escuchar nos recuerda que no todo lo que sucede en el mundo puede entenderse solo con titulares de prensa o comentarios políticos. Detrás de cada acontecimiento, Dios está preparando el escenario de su propósito eterno, y esto nos invita a pensar: si el Señor cumple con tanta precisión lo que anunció sobre Israel, ¿cuánto más cumplirá también sus promesas para nuestras vidas? Podemos descansar en la certeza de que nada se escapa de su mano, y que, aunque el mundo tiemble, en Yeshua tenemos un fundamento seguro. El guardián de Israel sigue velando, y en esa certeza encontramos nuestra paz. Su fidelidad es inmutable, no cambia con las estaciones de la historia, ni con las decisiones de los hombres. Y esa fidelidad nos llama a permanecer vigilantes, no con una alarma irracional que produce temor, sino con una expectativa confiada que fortalece la fe, porque el Dios que no duerme ni se adormece ha prometido cumplir su plan eterno, y lo hará de manera perfecta a través de su Hijo, nuestro Mesías Yeshua. Él es la garantía de que la historia no se dirige al caos, sino a la consumación gloriosa de su reino. Esto está escrito, y se cumplirá. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 1 Tesalonicenses 5:24. Qué esperanza tan grande saber que, aun en medio de la incertidumbre, el guardián de Israel sigue velando y jamás dejará de cumplir su propósito. Las noticias nos informan que el ejército de Israel, el IDF, ha rodeado completamente la franja de Gaza. Para muchos, esto se presenta como una victoria táctica, un logro militar que acapara titulares. Pero, queridos amigos, cuando vemos imágenes de soldados, de familias temerosas y de un pueblo que vive bajo tensión, surge una pregunta más honda en nuestro corazón. ¿Debemos entender este cerco únicamente como una maniobra bélica, o hay en ello un significado más profundo a la luz de las Sagradas Escrituras? Su pregunta es muy pertinente. En la superficie, lo que vemos es la crudeza de la guerra moderna. Un ejército altamente equipado rodeando una zona densamente poblada, con enfrentamientos intensos, víctimas civiles y un ambiente cargado de desesperanza. La estrategia militar busca cortar suministros, limitar movimientos y ejercer presión hasta provocar la rendición del adversario. Este aspecto es doloroso y nos recuerda la realidad de un mundo quebrantado por el pecado y marcado por la hostilidad. Sin embargo, si miramos desde la perspectiva bíblica, descubrimos algo más profundo. En hebreo, la palabra sabá significa ejército o hueste, y aparece no solo para describir fuerzas humanas, sino también para hablar de las huestes celestiales bajo el mando del Señor de los ejércitos, Adonai Tsebaot. Esto nos enseña que, más allá de la fuerza militar visible, existe un trasfondo espiritual en cada conflicto. La historia de Israel, tal como la narran los profetas, nos muestra que las guerras y los cercos no son hechos aislados, sino parte de un escenario
en el que Dios revela su justicia y prepara la manifestación final de su reino. El sufrimiento humano es real y debe conmovernos, pero también debemos reconocer que estas circunstancias se entretejen dentro del plan divino que culmina en Yeshua, el Mesías. Esto está escrito y se cumplirá. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 7 hasta 8. Pero como estudiosos de la palabra, no podemos detenernos únicamente en la dimensión militar. Las Escrituras nos enseñan que todo lo visible apunta hacia realidades espirituales más profundas. El cerco que hoy vemos en Gaza nos remite inevitablemente al relato de Josué, capítulo 6, cuando Israel, bajo el liderazgo de Josué, rodeó la ciudad fortificada de Jericó. El texto hebreo utiliza una palabra clave, sabav, que significa dar vueltas, rodear, circundar. Este verbo no describe solo un movimiento físico, sino un acto cargado de simbolismo. Israel, en obediencia estricta a la instrucción divina, marchó alrededor de los muros de Jericó durante 6 días en completo silencio, y al séptimo día lo hicieron 7 veces, hasta que los muros se derrumbaron no por fuerza humana, sino por la intervención directa del Señor. La Septuaginta traduce este término con kukló, que significa rodear por completo. En ambos casos, la idea central es que el verdadero poder no estaba en la estrategia militar de Israel, sino en la fidelidad de Dios a su promesa. El cerco de Jericó fue una proclamación visible de que la victoria pertenece al Señor. Esto nos recuerda que las guerras y los cercos de hoy no deben interpretarse solo en clave política. Son también señales de que la historia se dirige hacia la revelación plena de Yeshua, el Mesías, quien derribará no murallas de piedra, sino toda resistencia humana contra la voluntad de Dios. Esto está escrito y se cumplirá, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Aquí se revela un principio espiritual de gran importancia. El pueblo de Dios siempre se encuentra ante fortalezas que parecen inexpugnables, obstáculos que a los ojos humanos resultan imposibles de vencer. Sin embargo, la Escritura nos enseña que la victoria no proviene de la fuerza del hombre, sino de la fidelidad inmutable del Señor. La raíz hebrea sabav implica un movimiento de cierre, un cerco que aísla o delimita. Pero en la Biblia, este concepto no se limita a la dimensión militar. Con frecuencia también describe la acción divina. Dios rodea a su pueblo con protección, o bien permite que las naciones rodeen a Israel como instrumento de su plan. En la Septuaginta, el término se traduce con kukló, que además se utiliza en los Salmos para expresar cómo el Señor rodea a los justos con su favor. La pregunta clave es esta: ¿quién es el que realmente rodea? En el relato de Josué 6, es el Señor quien establece el acto de rodear Jericó, no para glorificar la táctica humana, sino para mostrar que el verdadero poder pertenece a Él. Así, el cerco no es un fin en sí mismo, sino un instrumento mediante el cual se manifiesta su poder y su gloria. De la misma manera, los cercos y conflictos que vemos hoy en Israel y en las naciones nos recuerdan que Dios sigue dirigiendo la historia hacia un desenlace, la revelación plena de su Hijo, Yeshua.
Él es quien derriba las murallas de resistencia espiritual y abre paso al reino eterno. Esto está escrito y se cumplirá, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. Qué consuelo tan grande nos da la palabra al recordarnos que no dependemos de la fuerza de los hombres, sino de la fidelidad del Señor, que nunca falla. Aunque las murallas de la vida parezcan inquebrantables y los conflictos del mundo nos llenen de temor, podemos descansar en la certeza de que Dios es quien rodea a su pueblo con amor y protección. Y sin embargo, queridos amigos, no podemos ignorar lo que vemos hoy. Cuando escuchamos que las Fuerzas de Defensa de Israel, el IDF, han cercado completamente la Franja de Gaza, muchos lo interpretan solo en términos militares. Pero la pregunta que surge es, Dr. Corman, ¿cómo debemos entender este hecho a la luz de las Escrituras? ¿Será simplemente una maniobra bélica o es también un signo de algo más profundo en el plan de Dios? Cuando hoy vemos al IDF rodeando Gaza, no podemos pasar por alto las semejanzas con los relatos bíblicos. Israel se enfrenta ahora a una fortaleza moderna, redes de túneles ocultos, armamento sofisticado, enemigos decididos y un terreno urbano hostil. A primera vista, todo parece una lucha puramente de fuerzas humanas marcada por la estrategia y la tecnología militar. Pero desde la perspectiva bíblica, la verdadera victoria nunca depende de esos recursos. En hebreo, el término Yeshua significa salvación y aparece con frecuencia en contextos de batalla. No es casualidad que de esa misma raíz provenga el nombre Yeshua, el Mesías. El mensaje es claro: la liberación de Israel y de toda la humanidad no se asegura por la capacidad humana, sino por la soberanía del Dios que vela día y noche por su pueblo. La historia de Jericó nos enseña que las murallas más imponentes caen cuando el Señor interviene, y el profeta Zacarías anuncia que, al final de los tiempos, no será el ingenio militar lo que traerá la paz, sino la manifestación gloriosa de Yeshua en Jerusalén. Él es el guardián y la garantía de que el plan de Dios llegará a su cumplimiento. Esto está escrito y se cumplirá. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Proverbios 21:31. Y aquí debemos recordar algo fundamental. La historia de Jericó no era un fin en sí misma, sino una sombra que apuntaba hacia algo mucho mayor: la obra redentora de Yeshua, nuestro Mesías. En él, las murallas más poderosas, las del pecado, del odio y de la muerte, fueron derribadas de una vez para siempre. El sonido del shofar, que en Josué 6 anunció la caída de Jericó, anticipaba proféticamente un clamor mayor. En hebreo, el término shofar no solo describe un instrumento, sino también un llamado a la asamblea y a la intervención divina. Así, de la misma manera, la resurrección de Yeshua se convierte en el anuncio definitivo de que el enemigo más grande, la separación entre Dios y el hombre, ha sido vencido. La Septuaginta traduce el shofar como salpings, palabra que el apóstol Pablo retoma cuando habla de la trompeta final, la señal de la victoria absoluta en el retorno del Mesías. Esto nos muestra la continuidad perfecta. Desde Jericó hasta la tumba vacía, todo conduce a Yeshua como centro del plan eterno de Dios. Esto está escrito y se cumplirá. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón?
Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 55. 57. Qué poderosa conexión, queridos amigos. Así como las murallas de Jericó cayeron por la intervención del Señor, también la tumba se abrió, y la resurrección de Yeshua derribó para siempre la muralla más oscura, la muerte misma. Esta imagen nos llena de esperanza, porque nos recuerda que no hay muro, ni en la historia ni en nuestra vida personal, que pueda resistir al poder de Dios. Pero al mismo tiempo, no podemos dejar de mirar la realidad de nuestro mundo. Hoy, cuando escuchamos que el ejército de Israel ha cercado Gaza, inevitablemente surge la pregunta en nuestro corazón: Dr. Corman, ¿cómo percibe usted este asedio en relación con lo que nos revelan las Escrituras? ¿Qué nos enseña sobre el plan de Dios y sobre nuestra esperanza en el Mesías? En conclusión, cuando contemplamos el cerco a Gaza, no debemos verlo únicamente como un episodio de guerra contemporánea. Es también una ilustración de una realidad espiritual mucho más profunda. Israel rodeado por enemigos, enfrentando muros que parecen imposibles de derribar, y aún así llamado a confiar no en su fuerza, sino en la fidelidad del Señor. La Escritura nos enseña que la victoria auténtica nunca se mide en términos de poder militar ni de estrategias humanas. La raíz hebrea emuná, que significa fidelidad y confianza, nos recuerda que la verdadera seguridad está en depositar nuestra fe en Dios, y es precisamente en Yeshua donde encontramos la garantía de que, más allá de la guerra y la destrucción, el propósito eterno del Altísimo se cumplirá en plenitud. Yeshua es el centro y la consumación de este plan. En él, las murallas del pecado y de la enemistad han caído, y en él, el reino prometido se establecerá para siempre. Por eso, aunque los cercos de hoy nos recuerden la fragilidad del ser humano, también nos apuntan hacia la certeza de la victoria final en el Mesías. Esto está escrito, y se cumplirá. Jehová de los ejércitos ha jurado, diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Isaías 14. RCC. Queridos amigos, lo que estamos viendo en este conflicto es sorprendente y a la vez inquietante. No son únicamente los vecinos inmediatos de Israel quienes participan, sino que también grupos lejanos, como los hutíes desde Yemen, han lanzado drones contra el territorio israelí. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Qué significa que pueblos tan distantes se involucren directamente en la guerra contra Israel? ¿Cómo debemos interpretar estos acontecimientos a la luz de las Sagradas Escrituras? Dr. Corman, ¿qué nos puede decir al respecto? Es una cuestión muy importante. Humanamente, muchos analistas interpretan este fenómeno como el resultado de alianzas estratégicas, de intereses ideológicos o de vínculos militares con Irán. Y aunque todo eso es cierto en el plano geopolítico, la palabra de Dios nos invita a mirar más profundamente hacia la raíz espiritual de los acontecimientos. Los profetas hablaron de un tiempo en que no solo los vecinos inmediatos de Israel, sino naciones lejanas, se levantarían en su contra. En hebreo, el término Goyim designa a las naciones y en la Septuaginta se traduce como ethne. Ambos términos se usan en contextos escatológicos para describir la coalición de pueblos que, desde lugares distantes, convergen en hostilidad contra el propósito divino en Jerusalén.
Lo que estamos presenciando hoy con grupos tan alejados como los hutíes de Yemen, que extienden su mano contra Israel, es una confirmación de esta dinámica profética. No se trata solamente de estrategias militares modernas, sino de la manifestación visible de una oposición espiritual que crece a medida que nos acercamos al cumplimiento del plan de Dios. Y aquí es donde debemos recordar que todo esto prepara el escenario para la revelación de Yeshua, el Mesías. Él es quien finalmente reunirá a las naciones, no para su victoria, sino para mostrar su gloria en juicio y en redención. El profeta Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, nos presenta un escenario profético de gran relevancia. Allí leemos que muchos pueblos se reunirán contra Israel. Lo llamativo es que no se trata únicamente de los vecinos inmediatos, aquellos que comparten frontera con la tierra de Israel, sino también de pueblos lejanos, incluso remotos, que se unirán en una coalición hostil. Este detalle es crucial porque nos revela que la oposición contra Israel en los últimos tiempos no será un fenómeno local ni parcial, sino de carácter global. En hebreo, el término que aparece es Goyim Rabim, literalmente, muchas naciones. La Septuaginta traduce esto como etne polla, manteniendo la misma idea, una multitud de pueblos diversos que se levantarán en unidad contra los planes de Dios. Ezequiel enfatiza que esta coalición será guiada no simplemente por motivos políticos, sino por una hostilidad espiritual contra los propósitos del Señor, y en ese contexto, la intervención divina será decisiva. El propósito no es únicamente defender a Israel, sino revelar la gloria de Dios a todas las naciones. Y aquí volvemos al centro del plan, Yeshua, el Mesías. Él es quien finalmente detendrá la rebelión de los pueblos y establecerá el reino eterno desde Jerusalén. Lo que Ezequiel anticipa encuentra su plenitud en la victoria de Yeshua sobre todas las fuerzas que se oponen a Dios. Qué impresionante resulta, queridos amigos, pensar que lo que los profetas anunciaron hace siglos, hoy parece desplegarse delante de nuestros ojos. No hablamos de historias antiguas encerradas en el pasado, sino de palabras vivas que iluminan nuestro presente y nos preparan para el futuro. Esto nos llena de asombro, pero también de preguntas. Doctor Corman, ¿existe en la lengua hebrea algún término clave que nos ayude a comprender mejor cómo la Escritura describe esta coalición de naciones contra Israel y su relación con el plan de Dios? Permítanme detenerme en un término hebreo clave. La palabra rachok significa lejos, distante. En Ezequiel 38, contra 6, se menciona a las muchas naciones contigo de los confines de la tierra, y esa expresión evoca precisamente la idea de rachok. No se trata solamente de enemigos fronterizos inmediatos, sino de fuerzas que llegan desde la lejanía, convocadas y atraídas por un plan que trasciende la lógica política o militar. Este vocablo, rachok, aparece en otros contextos bíblicos con un matiz aún más profundo. No solo describe la distancia física, sino también la distancia espiritual. Estar lejos de Dios, apartarse de sus caminos, vivir en rebelión contra su voluntad. Así entendemos que cuando pueblos lejanos participan en la hostilidad contra Israel, se revela no solo la geografía de la lejanía, sino también la condición espiritual de estar alejados del Señor. La Septuaginta traduce este concepto con makran, un término griego que igualmente connota estar lejos. El apóstol Pablo lo retoma en Efesios 2:13 cuando declara:
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre del Mesías. Aquí vemos el contraste. Mientras que las naciones lejanas de Ezequiel se levantan en rebelión contra Dios, en Yeshua, los que estaban lejos son acercados en reconciliación. Ahora, ¿cómo debemos interpretar que grupos como los hutíes ataquen a Israel? La respuesta es que esto no debería sorprendernos. La Biblia ya anticipó que en los últimos tiempos las naciones cercanas y lejanas serían movidas contra el pueblo del pacto. Lo que vemos hoy con los drones hutíes no es una anomalía, sino una confirmación profética de que el escenario descrito por Ezequiel está tomando forma delante de nuestros ojos. El profeta habla de una gran coalición de pueblos que se unirán contra Israel. En hebreo se emplea la expresión Aharit Hayamim. Los últimos días, una fórmula técnica en la Escritura que señala no simplemente al final cronológico, sino al tiempo del cumplimiento, al desenlace del plan divino. La Septuaginta traduce esta idea con Ep Escatón Ton Gemeron, de donde proviene nuestra palabra escatología. Lo que observamos con la participación de grupos remotos como los hutíes es parte de esa dinámica. Pueblos distantes, motivados por ideologías y alianzas políticas, pero en última instancia, movidos por una rebelión espiritual contra los propósitos del Señor. No se trata de un accidente de la historia, sino de un desarrollo que confirma la palabra profética, y en medio de todo esto, nuestra esperanza se centra en Yeshua, porque si bien las naciones se agitan contra Israel, el Mesías vendrá a establecer su reino desde Jerusalén, y su justicia prevalecerá sobre toda oposición. Pero aquí hay una verdad que nunca debemos olvidar. Aunque las fuerzas de Rachok los lejanos se unan, aunque pueblos distantes se organicen con el propósito de hostigar a Israel, el plan de Dios permanece inmutable. En Ezequiel 39, el Señor mismo declara que intervendrá con poder y que santificará su nombre ante los ojos de todas las naciones. Es decir, la coalición de los lejanos no es más que el telón de fondo que Dios utilizará para revelar su gloria, y esta revelación encuentra su plenitud en Yeshua. Él es quien derriba las murallas de enemistad y reconcilia a los cercanos y a los lejanos, como afirma Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Aquí descubrimos la paradoja divina. Los mismos pueblos que aparecen en rebelión contra Dios también forman parte del alcance redentor de su plan. Así, mientras contemplamos que las naciones lejanas atacan a Israel, también recordamos que el propósito eterno de Dios no se limita al juicio, sino que incluye la redención de los que estaban Rachok para acercarlos a la comunión con Él por medio de Yeshua, el Mesías. ¿Qué esperanza tan grande nos ofrece la palabra, queridos amigos? Aunque veamos al mundo entero levantarse contra Israel, el plan de Dios no queda limitado ni detenido. Al contrario, su propósito redentor se extiende más allá de las fronteras, alcanzando a toda nación, a todo pueblo, a cada corazón que decide acercarse a Él por medio de Yeshua. Esto nos recuerda que el reino de Dios no se construye sobre muros de división, sino sobre la reconciliación que el Mesías ha provisto. Aun cuando el mundo se llene de conflictos y oposiciones, la invitación divina sigue en pie.
Todos los pueblos están llamados a sentarse a la mesa del Señor y a experimentar su salvación. En conclusión, el ataque de los hutíes con drones no debe entenderse solamente como una agresión militar inesperada dentro del marco geopolítico. Más bien, debemos verlo como parte de un patrón profético que ya estaba anunciado. En los últimos tiempos, no solo los pueblos vecinos, sino también los lejanos, se levantarán contra Israel, tal como lo declaró la palabra de Dios por medio de sus profetas. Sin embargo, este hecho no nos lleva a la desesperanza, sino a mirar con mayor claridad el propósito eterno del Señor, porque la misma Escritura que anuncia la hostilidad de los Rachok, los lejanos, también nos muestra el poder redentor de Yeshua. Él es quien tiene la capacidad de transformar a los que estaban lejos, enemigos en su mente y en sus obras, en partícipes de la promesa eterna. Así, mientras los ataques de hoy confirman el escenario profético, también nos recuerdan que la obra de Yeshua en la cruz derribó el muro de separación y abrió un camino de reconciliación para judíos y gentiles, cercanos y lejanos. Queridos amigos, en estos días hemos sido testigos de un acontecimiento que muchos califican como histórico. La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido oficialmente a Palestina como un Estado. Para algunos, esta decisión representa un motivo de celebración, un paso hacia la tan anhelada paz. Para otros, en cambio, es vista como una amenaza directa para Israel y para su seguridad. Y aquí surge una pregunta inevitable que nos toca a todos. ¿Es esta medida realmente un camino hacia la paz? ¿O acaso se trata de un espejismo, un engaño que oculta una realidad muy distinta? Dr. Corman, ¿qué nos enseña la palabra de Dios sobre esto? La palabra de Dios nos permite discernir lo que verdaderamente acontece detrás de los titulares. En el libro del profeta Ezequiel 13:10 hallamos una advertencia contundente. Dicen paz, paz, cuando no hay paz. En su contexto original, este texto denuncia a los falsos profetas de Israel que proclamaban seguridad en tiempos en que, en realidad, se acercaba el juicio divino. Ellos ofrecían una ilusión de tranquilidad, pero sus palabras no tenían fundamento en la verdad de Dios. La raíz hebrea utilizada aquí, shalom, no se limita a la ausencia de guerra, sino que significa plenitud, integridad, bienestar que solo procede del Señor. Cuando el hombre intenta fabricar shalom al margen de Dios, lo que resulta no es verdadera paz, sino un espejismo. La Septuaginta traduce esta expresión con eirene, kayuk estin, eirene, paz, paz, y no hay paz, mostrando que la insistencia humana en proclamar paz no logra cambiar la realidad espiritual de fondo. Este principio trasciende el contexto histórico de Israel. El ser humano, en su intento de resolver conflictos por medios políticos o diplomáticos, genera una paz ilusoria que nunca se materializa porque ignora al autor verdadero de la paz. Y aquí llegamos al centro de todo. La única paz auténtica se encuentra en Yeshua, el Mesías. Él mismo dijo en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». La paz proclamada por los hombres puede ser efímera y engañosa, pero la paz de Yeshua es eterna y perfecta. Permítanme detenerme en un término esencial que ilumina toda esta discusión. La palabra hebrea, shalom, con frecuencia se traduce simplemente como paz
pero en la Escritura su significado es mucho más rico y profundo. Shalom proviene de la raíz shalam, que connota completitud, plenitud, integridad, bienestar en todas las dimensiones. No describe solamente la ausencia de conflicto, sino la restauración total del orden, la justicia y la armonía que únicamente Dios puede establecer. En el pensamiento bíblico, Shalom no es un logro humano, sino un don divino. Por eso, toda paz construida al margen del Señor resulta parcial, frágil e ilusoria. La Septuaginta traduce Shalom con la palabra griega eirene, que en el Nuevo Testamento adquiere un matiz mesiánico. No es un simple tratado, sino la condición de reconciliación con Dios que se alcanza únicamente a través de Yeshua. De hecho, el auténtico Shalom es, por naturaleza, mesiánico. No puede ser alcanzado por resoluciones políticas ni por acuerdos diplomáticos, porque está ligado inseparablemente a la obra redentora de Yeshua HaMashiach. El profeta Isaías 9:6 lo presenta con un título revelador: Sar Shalom, el príncipe de paz. Esto significa que la plenitud de la paz no es un concepto, sino una persona, el Mesías mismo. Cuando la ONU reconoce a Palestina como un Estado y lo presenta como un supuesto avance hacia la paz, debemos evaluar cuidadosamente esa afirmación con la lupa de la Escritura. El acto político, aunque revestido de solemnidad diplomática y celebrado por muchos como un triunfo histórico, no garantiza la reconciliación verdadera. Al contrario, la historia bíblica nos muestra que cuando el hombre intenta construir Shalom sin Dios, el resultado suele ser mayor confusión y tensión. En hebreo, la raíz Shalam implica integridad y restauración. Sin embargo, lo que hoy se proclama como paz muchas veces ignora la raíz espiritual del conflicto, la enemistad del corazón humano contra los caminos del Señor. La Septuaginta traduce Shalom con eirene, y en el Nuevo Testamento se afirma que solo Yeshua puede otorgar esta paz en sentido pleno. Por eso, la proclamación humana de Shalom se queda en un nivel superficial, incapaz de alcanzar la raíz del problema. Sin Yeshua, toda negociación es incompleta, porque la verdadera paz no es el fruto de acuerdos humanos, sino del plan eterno de Dios revelado en su palabra. Aquí debemos recordar una verdad fundamental. El conflicto central que presenciamos no es meramente territorial o nacional, sino esencialmente espiritual. La raíz del problema no se encuentra en fronteras o en resoluciones internacionales, sino en el rechazo del hombre a los propósitos de Dios y de manera particular al Mesías Yeshua. Esa resistencia perpetúa la hostilidad y mantiene en pie las murallas de enemistad. La Escritura enseña que sin Yeshua, todo acuerdo humano es frágil, efímero y condenado a desmoronarse. En hebreo, la palabra machitza significa pared, división y describe aquello que separa a unos de otros. El apóstol Pablo, escribiendo en griego, habla de la mesotoichón, la pared intermedia, para afirmar que Yeshua es quien la derriba. En él, incluso los enemigos pueden ser reconciliados, porque su obra redentora une lo que antes estaba separado. Por eso, mientras el mundo celebra pactos que prometen paz, la Escritura nos recuerda que solo Yeshua es la fuente de Shalom verdadero, capaz de transformar corazones y de reconciliar tanto a judíos como a gentiles en un solo pueblo de Dios. En conclusión,
La declaración de la ONU puede sonar a paz, revestida de solemnidad diplomática y celebrada como un logro histórico. Pero a la luz de la Escritura, entendemos que no existe shalom verdadero fuera del Mesías. El reconocimiento político, aunque ruidoso en los titulares, no tiene poder para producir la reconciliación que anhela el corazón humano. El auténtico shalom no se establece en resoluciones internacionales ni en tratados temporales, sino en la obra redentora de Yeshua. Él es el Sar Shalom, el príncipe de paz, anunciado por Isaías. Solo cuando Israel y las naciones doblen la rodilla y reconozcan a Yeshua como Rey, se inaugurará la paz duradera que traerá restauración, justicia y armonía al mundo entero. Dr. Corman, las últimas noticias confirman que Irán está acelerando sus esfuerzos para reconstruir su programa nuclear y reforzar su capacidad misilística. Muchos ven esto como una amenaza directa contra Israel. La pregunta es, ¿qué papel juega Irán en la profecía bíblica? Para responder a esta cuestión debemos volver al profeta Ezequiel, capítulo 38. Allí se describe una gran coalición de naciones que, en los últimos tiempos, se levantará contra Israel. En el versículo 5 aparece el nombre Paras, traducido como Persia. En el contexto hebreo antiguo, Paras no era un reino pequeño ni marginal, sino un vasto imperio que dominaba desde el Golfo Pérsico hasta Asia Menor. Hoy, ese mismo territorio corresponde en gran medida a la nación de Irán. La precisión profética es notable. Ezequiel, inspirado hace más de 2500 años, señaló a Persia como un actor clave en la confrontación final contra el pueblo de Dios. La Septuaginta, la versión griega de las Escrituras, conserva ese mismo término, lo que confirma que tanto en la tradición hebrea como en la traducción griega, el mensaje es inequívoco. Irán tendría un rol central en los últimos días. Lo que observamos en la actualidad, el fortalecimiento militar, el avance nuclear y la retórica hostil contra Israel, no debe verse como simple geopolítica, sino como parte de un escenario que la palabra ya anticipó. No es un accidente histórico, sino la preparación para que el plan divino se cumpla plenamente en Yeshua, el Mesías. Así pues, cuando oímos hablar de Persia en la profecía, entendemos que Dios no ha dejado nada al azar. Él ha revelado con claridad lo que ocurrirá, para que los fieles permanezcamos vigilantes y firmes en la esperanza de su reino. Permítanme detenerme en el análisis del término. La raíz de Paras no es del todo clara en su etimología, pero en la Escritura su uso es consistente para designar al poder imperial que se levantó después de Babilonia. Tanto en el texto masorético como en la Septuaginta griega, se mantiene la referencia inequívoca a Persia, lo que confirma la continuidad de esta identificación a lo largo de la tradición bíblica. Lo relevante es que, en el contexto profético, Paras no aparece actuando de manera aislada. Ezequiel 38 la presenta como parte de una coalición internacional encabezada por Gog, de la tierra de Magog, en la cual se incluyen naciones del norte y del oriente. En otras palabras, Irán, bajo el antiguo nombre de Persia, se convierte en un aliado esencial dentro de una alianza hostil contra Israel. Al observar hoy cómo Irán reconstruye sitios nucleares y multiplica su capacidad misilística, debemos evitar la tentación de considerarlo únicamente un movimiento geopolítico o estratégico.
La perspectiva bíblica nos muestra otra dimensión. Se trata de un paso dentro del engranaje profético. La obsesión de Irán con obtener armamento nuclear y su retórica constante de destruir a Israel encajan con precisión en el perfil que las Escrituras delinearon para Paras, un actor clave en los últimos días, alineado contra el pueblo de Dios. Sin embargo, el eje de todo esto no es Irán ni su poderío militar, sino Yeshua, el Mesías, porque incluso la hostilidad de las naciones es utilizada por Dios para preparar el escenario de su revelación final y la instauración de su reino. Ahora bien, es fundamental subrayar que la profecía de Ezequiel no presenta la fuerza de Paraspersia, es decir, el Irán actual como invencible. Al contrario, el pasaje enfatiza que cuando esa coalición se levante contra Israel, no será la estrategia militar ni la diplomacia humana lo que determine el desenlace, sino la intervención directa del Señor. El texto hebreo utiliza expresiones que subrayan la acción soberana de Dios. Él se manifestará con gran temblor y con juicios que dejarán en evidencia su poder. La Septuaginta conserva este mismo matiz, mostrando que el énfasis no está en la magnitud de la coalición, sino en la gloria que Dios revelará al derrotarla. Esto significa que, aunque Irán avance con sus planes nucleares y proclame su hostilidad, el resultado final ya está declarado. El Señor se santificará y su nombre será reconocido entre las naciones. En la visión profética, la amenaza contra Israel se convierte en el escenario donde la soberanía divina brilla con mayor claridad. Y aquí encontramos la clave cristológica. Todo apunta a Yeshua, el Mesías. Él es quien traerá la victoria definitiva, y en su venida se consumará lo que los profetas anunciaron. El poder de las naciones es temporal, pero el reino del Mesías es eterno. Aquí debemos recordar, una vez más, el centro del plan divino, Yeshua. Él es la clave para comprender la historia, el eje que da sentido a cada acontecimiento. Aunque Persia, el Irán actual, aparezca en la profecía como un enemigo dentro del escenario de los últimos tiempos, la Escritura nos enseña que la victoria decisiva ya fue asegurada en la cruz y confirmada por la resurrección del Mesías. Lo que presenciamos hoy en el ámbito internacional no es sino la preparación del escenario para la manifestación de la supremacía de Yeshua sobre todas las naciones. El poder de los imperios es pasajero, pero el reino del Mesías es eterno. El apóstol Pablo lo resume en Filipenses 2:10 hasta 11. Para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua, el Mesías, es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué revelación tan profunda! Queridos amigos, al escuchar estas palabras comprendemos que, aunque las naciones se levanten y los poderosos del mundo hagan planes, todo está bajo el control del Señor. La historia no avanza al azar, sino dirigida hacia el propósito eterno que culmina en Yeshua, el Mesías. ¿No es asombroso pensar que lo que vemos en los titulares de hoy ya estaba escrito en las páginas de la Biblia hace miles de años? En conclusión, Irán ocupa un lugar central dentro del escenario profético, identificado como Paras en Ezequiel 38. Su insistencia en reconstruir el programa nuclear y en reforzar su capacidad militar no es un simple capítulo en la política internacional. Es una confirmación visible de la dirección profética
anunciada hace más de 2 milenios. Persia, bajo su forma contemporánea, se une a un bloque de naciones con un propósito hostil hacia Israel. Sin embargo, lo que más debe llamarnos la atención no es el temor que esto provoca, sino la certeza de que todo se encuentra dentro del plan soberano de Dios. La historia avanza hacia un desenlace ya fijado. La supremacía de Yeshua, el Mesías, aunque los imperios levanten sus banderas y acumulen armamento, nada de eso altera la victoria ya asegurada en la cruz y confirmada en la resurrección. Lo que vemos en los titulares de hoy es la preparación del escenario donde se manifestará la gloria de aquel que gobierna sobre reyes y naciones. La aparente amenaza no es más que el telón que anuncia la intervención divina y la consumación del reino eterno de Yeshua. En medio del conflicto, la mirada del mundo suele centrarse en las armas, en los ataques y en las noticias que transmiten dolor y desesperanza. Sin embargo, si prestamos atención con calma, descubrimos que no todo es violencia. También llegan caravanas de ayuda humanitaria que cruzan fronteras para llevar alimentos, medicinas y agua a los más necesitados en Gaza. Vemos igualmente cómo ministerios cristianos, entre ellos Samaritan's Purse, se esfuerzan por servir a quienes sufren, muchas veces arriesgando sus propias vidas con el fin de mostrar compasión en medio de la guerra. Esto nos plantea una cuestión importante como creyentes. ¿Cómo debemos interpretar tales acciones? ¿Son únicamente gestos de solidaridad humana, fruto de la sensibilidad y de la empatía natural ante el dolor ajeno? ¿O hay en ellas un trasfondo espiritual más profundo, un reflejo del propósito eterno de Dios que necesitamos discernir con sabiduría? Doctor Corman, ¿cómo deberíamos mirar estas obras a la luz de la fe y de la revelación bíblica? Es una pregunta muy necesaria. Ante todo, debemos reconocer que la misericordia constituye un atributo esencial del carácter de Dios. A lo largo de toda la Escritura se nos recuerda que el Eterno se complace en mostrar compasión y que su fidelidad se revela precisamente en la manera en que atiende al necesitado. Ayudar a los pobres, socorrer a quien sufre, dar alimento al hambriento y cuidado al enfermo no son simples opciones éticas, sino mandamientos reiterados en la Torá, en los profetas y en los escritos. Ignorar el dolor humano sería colocarnos en oposición al corazón del Dios de Israel. El profeta Miqueas lo resume de manera contundente cuando declara que lo que el Señor demanda de nosotros es practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Él. Estos principios no cambian y encuentran su máxima expresión en Yeshua, el Mesías, quien encarnó esa misericordia perfecta al entregar su vida por todos. Por lo tanto, cuando observamos actos de ayuda en medio del conflicto, debemos reconocerlos no solo como gestos nobles, sino como un eco del carácter divino que nos llama a reflejar en nuestra vida diaria la compasión de nuestro Redentor. Sin embargo, la palabra también nos advierte con claridad que debemos diferenciar entre la verdadera compasión que proviene de Dios y aquellas agendas humanas o políticas que, con frecuencia, se esconden bajo el manto de lo humanitario. A lo largo de la historia bíblica, encontramos episodios en los que discursos de paz, de ayuda o incluso de unidad fueron utilizados como instrumentos para avanzar intereses que no tenían nada que ver con la voluntad del Eterno. Por eso, la Escritura insiste en la necesidad del discernimiento,
para que el pueblo de Dios no confunda lo que parece correcto a los ojos de los hombres con lo que verdaderamente honra al Señor. El profeta Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8, ofrece una síntesis admirable del llamado divino. Se te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, y qué pide el Señor de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Este versículo, breve en palabras, contiene sin embargo una profundidad inmensa, porque establece el corazón de la vida de fe, la justicia, la misericordia y la humildad delante del Creador. Aquí encontramos tres dimensiones inseparables. En primer lugar, hacer justicia, mishpat, que significa actuar conforme a la verdad de Dios, aplicar rectitud en nuestras decisiones y establecer orden y equidad según los principios de la Torá. En segundo lugar, amar misericordia, chesed, que apunta a un amor que se traduce en lealtad, bondad y compromiso con el prójimo. Y en tercer lugar, caminar humildemente con Dios, lo cual nos recuerda que todo nuestro servicio debe estar marcado por la obediencia y la dependencia constante del Señor, sin arrogancia ni autosuficiencia. Quisiera detenerme especialmente en el término chesed. Este vocablo hebreo es difícil de encapsular en un solo concepto, porque combina ideas de misericordia, gracia, fidelidad y amor leal. No es un sentimiento superficial, ni una compasión emocional que se enciende un momento y desaparece al siguiente. Chesed es acción concreta, es compromiso, es bondad que fluye de una relación de pacto con Dios y se proyecta hacia el prójimo. Cuando alguien practica chesed, está reflejando el carácter del Señor, que es fiel en todas sus promesas, misericordioso con quienes se arrepienten y lleno de gracia hacia los que le buscan. De este modo, el profeta Miqueas no nos invita solamente a tener buenos sentimientos, sino a vivir de manera coherente con la naturaleza de nuestro Dios. Cada vez que ejercemos justicia, mostramos misericordia y caminamos humildemente, estamos proclamando con nuestra vida quién es aquel a quien servimos. Aplicando esto al tiempo presente, cuando observamos a organizaciones como Samaritan's Purse sirviendo en medio de la guerra, podemos reconocer allí una expresión concreta de chesed. Aliviar el sufrimiento de los inocentes es algo bueno y justo, porque refleja la compasión del Mesías Yeshua, quien durante su ministerio terrenal sanaba a los enfermos, alimentaba a los hambrientos y se acercaba a los marginados. Estas acciones nos recuerdan que la misericordia no es teoría, sino servicio real en medio de la necesidad. No obstante, la Escritura también nos enseña a ser cautelosos. No debemos confundir la genuina obra de misericordia con acuerdos políticos, ni con intentos de manipular la percepción pública. A lo largo de la historia, los hombres han utilizado gestos humanitarios para encubrir intereses ajenos al propósito divino. Y por eso es esencial discernir el corazón detrás de cada acción. El hecho de socorrer a los necesitados nunca debe llevarnos a ignorar la verdad eterna de la palabra de Dios, ni, mucho menos, a justificar narrativas que se oponen a su plan redentor. El servicio verdadero, inspirado en Yeshua, no busca protagonismo ni beneficios ocultos. Su único objetivo es reflejar la fidelidad del Señor y testificar que la verdadera esperanza para Israel y para las naciones no se encuentra en estrategias humanas, sino en la obra perfecta del Mesías. Por eso, al valorar estas iniciativas,
Debemos dar gracias a Dios por toda muestra auténtica de compasión, pero también mantenernos firmes en la convicción de que la misericordia nunca puede separarse de la verdad revelada en las Escrituras. En conclusión, como creyentes, estamos llamados a manifestar una compasión práctica, tangible, que se traduzca en hechos concretos y no solo en palabras. Amar con chesed a quienes sufren significa acercarnos a ellos con fidelidad, con un amor leal que refleja el carácter mismo del Señor. Sin embargo, esa misericordia nunca puede desligarse de la justicia y de la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Ciertamente, ayudar a los necesitados es bueno, correcto y necesario. Forma parte del testimonio que se espera del pueblo de Dios en medio de un mundo quebrantado. Pero comprometer la verdad del Señor, relativizar sus mandamientos o distorsionar su plan en nombre de la ayuda humanitaria, eso no es aceptable. La Escritura es clara. La misericordia auténtica siempre camina de la mano con la justicia y la fidelidad al Dios de Israel. En Yeshua, nuestro Mesías, encontramos la perfecta unión entre gracia y verdad. Él mostró compasión al sanar, alimentar y restaurar, pero nunca lo hizo a expensas de la verdad del reino. Ese es el modelo supremo que debemos seguir en todo tiempo. Servir con amor sincero, pero al mismo tiempo permanecer firmes en la palabra, para que nuestras acciones no solo alivien el sufrimiento inmediato, sino que también den testimonio de la esperanza eterna que solo se encuentra en Él. Queridos amigos, a lo largo de este tiempo, hemos recorrido juntos un panorama amplio y complejo. Hemos hablado del cerco en Gaza y del dolor que genera, de los ataques con drones de los hutíes y la inestabilidad que provocan en la región, de la reactivación del programa nuclear iraní y de las implicaciones que ello tiene para la seguridad mundial, de la proclamación de la ONU reconociendo a Palestina y del eco político y espiritual de esa decisión, y también de las iniciativas humanitarias que buscan llevar alivio en medio del sufrimiento. Todos estos acontecimientos, tan distintos en apariencia, parecen, sin embargo, piezas de un mismo rompecabezas, y como creyentes, no podemos limitarnos a contemplarlos de manera aislada. La pregunta final se vuelve inevitable. ¿Qué imagen forman en conjunto estas piezas? ¿Cuál es el cuadro más amplio que el Señor quiere que veamos en este tiempo para vivir con discernimiento y fidelidad a su palabra? La Escritura nos ofrece la respuesta con absoluta claridad, y es allí donde debemos volver una y otra vez. El salmista declara en el Salmo 33, 11: Los planes de las naciones se frustran, pero el plan del Señor permanece para siempre. Este versículo, breve pero profundo, establece una diferencia esencial que debemos tener presente al interpretar la realidad de nuestro tiempo. Aquí se revela un contraste fundamental. Las naciones, en su afán de asegurar poder e influencia, elaboran estrategias políticas, establecen alianzas, redactan resoluciones diplomáticas, diseñan programas militares y hasta organizan proyectos humanitarios. Todo esto, aunque pueda parecer impresionante a los ojos humanos, es limitado y pasajero. Con frecuencia, además, estas iniciativas terminan oponiéndose de manera directa o indirecta al propósito divino, pues nacen de intereses temporales y de la búsqueda de gloria humana. En cambio, el plan de Dios es eterno, inmutable y perfecto. No depende de la fuerza militar, ni de la diplomacia, ni de la economía global,
Está cimentado en su fidelidad al pacto que estableció con Israel y en la redención consumada en Yeshua, el Mesías. Lo que el Señor ha decretado no puede ser frustrado por ninguna coalición de gobiernos ni por ninguna estrategia internacional. Por eso, cuando contemplamos el panorama actual, debemos hacerlo recordando que, más allá de las noticias y de los titulares, el plan soberano de Dios sigue avanzando con absoluta firmeza. Lo que hemos visto, la guerra en Gaza, la amenaza nuclear proveniente de Irán, el reconocimiento político de Palestina por parte de la ONU e incluso los convoyes de ayuda humanitaria no son hechos desconectados ni episodios meramente circunstanciales. Todos ellos constituyen expresiones visibles de un escenario que la palabra ya había anticipado con siglos de antelación. Por eso, no debemos interpretarlos como acontecimientos aislados sin relación entre sí, sino como piezas que encajan en un marco profético mucho más amplio. Son señales que nos recuerdan que el reloj profético de Dios no se ha detenido, sino que sigue avanzando con precisión hacia la consumación de sus promesas. Cada uno de estos sucesos, aunque distinto en naturaleza, nos empuja a reconocer que la historia no camina al azar, sino que se dirige hacia un desenlace ya revelado en la Escritura, la manifestación plena del reino de Dios bajo la autoridad del Mesías Yeshua. Por eso, el llamado para nosotros es sumamente claro y no admite ambigüedad. No debemos poner nuestra confianza en la ONU, ni en tratados internacionales, ni en acuerdos humanos, ni en soluciones políticas que, aunque puedan ofrecer alivio momentáneo, son siempre frágiles y pasajeras. La historia demuestra una y otra vez que tales estructuras se levantan y caen, y que los sistemas del hombre carecen de la capacidad de traer una paz verdadera y duradera. Nuestra esperanza, como creyentes, debe estar firmemente anclada en un solo fundamento: el regreso glorioso de Yeshua, el Mesías. Él es el príncipe de paz, anunciado por los profetas, el juez justo que hará recto lo torcido, y el Rey eterno que establecerá su trono en Jerusalén. Solo bajo su gobierno habrá justicia perfecta, misericordia plena y una paz que no será interrumpida. Es hacia ese día que la profecía dirige nuestra mirada, y mientras esperamos, somos llamados a mantenernos fieles, a discernir con claridad los tiempos y a vivir de acuerdo con la verdad revelada, sabiendo que todo lo pasajero se desmoronará, pero que la palabra y el plan de Dios permanecerán para siempre. El apóstol Pedro nos exhorta a mantenernos sobrios y vigilantes, aguardando el día del Señor con una fe perseverante. Esta exhortación no es meramente una recomendación ética, sino un llamado urgente a vivir con una mentalidad escatológica, es decir, con la mirada puesta en lo que Dios ha prometido para el final de los tiempos. Esto significa, en lo práctico, caminar cada día en fidelidad, cuidando nuestro testimonio, manteniéndonos alertas frente a los engaños que se multiplican y perseverando firmemente en la verdad de la palabra. El enemigo procura distraer, confundir y sembrar falsas seguridades, pero la Escritura nos recuerda que solo la vigilancia constante y la obediencia a la revelación de Dios nos preservarán en la senda correcta. El regreso de Yeshua no es una posibilidad incierta ni un simple ideal de esperanza. Es una promesa segura, confirmada por los profetas y reiterada por los apóstoles. Tal certeza debe modelar nuestra manera de pensar, de decidir y de vivir,
porque quien cree en esta promesa no se acomoda a este mundo, sino que se prepara con paciencia y firmeza para recibir al Rey que viene. Todos los acontecimientos que contemplamos hoy nos colocan frente a una decisión inevitable. ¿Depositaremos nuestra confianza en las estructuras humanas tan frágiles e inestables o esperaremos con firmeza en el plan eterno de Dios, revelado claramente en las Escrituras? Esta es la verdadera disyuntiva para el creyente en tiempos de confusión y crisis. El mundo, movido por intereses políticos y por una ilusión de control, proclamará paz cuando en realidad no habrá paz. Los poderosos, en su afán de mantener influencia y dominio, se aliarán contra Israel, cumpliendo lo que ya fue anunciado por los profetas. Y los pueblos lejanos, que parecían sin relación directa con la tierra de la promesa, se levantarán también en hostilidad, mostrando que la oposición al plan de Dios es global y persistente. Pero en medio de todo esto, una verdad permanece inmutable. La palabra de Dios no falla, sus decretos no cambian, sus promesas son firmes y su propósito avanza hacia el cumplimiento final. Para quienes confiamos en Yeshua, el Mesías, este panorama no debe producir desesperanza, sino certeza, porque aunque los cimientos del mundo se sacudan, sabemos que la fidelidad del Señor sostiene a los que esperan en Él y que su reino eterno está cada día más cerca de manifestarse en plenitud. Nuestra esperanza, nuestra paz y nuestra victoria se encuentran únicamente en Yeshua, el Mesías. No hay otra fuente de seguridad verdadera, ni otro fundamento que permanezca firme frente a la incertidumbre del mundo. Él es quien volverá con poder y con gloria, no como el siervo sufriente de su primera venida, sino como el Rey victorioso, que establecerá su trono en Jerusalén y reinará por siempre. En él se cumplen todas las promesas de Dios. La justicia será restaurada, la misericordia será plena, y la paz, la shalom verdadera, cubrirá la tierra. Esa es la certeza que sostiene nuestra fe, la esperanza que nos fortalece en medio de la adversidad y la victoria que aguardamos con gozo. Por eso, como discípulos suyos, fijamos nuestra mirada en Yeshua, sabiendo que su regreso no es una posibilidad lejana, sino una realidad segura que transformará todo para siempre. Queridos amigos, al cerrar este programa, recordamos una verdad inquebrantable. El Señor nunca abandonará ni dejará a Israel. Así lo ha prometido en su palabra, y así se cumplirá. Por eso, como creyentes de todas las naciones, tenemos un llamado claro: orar por Israel, interceder por la paz de Jerusalén y permanecer firmes en la esperanza de que Yeshua regresará para establecer su reino eterno. Con este compromiso en nuestros corazones, les decimos hasta pronto. Shalom desde Israel.